Se realizó una prueba a un grupo de estudiantes. Las calificaciones y el género se resumen a continuación. Si se eligió un alumno al azar, determine las siguientes probabilidades. Da las respuestas como fracciones simplificadas. Mirando la tabla, observe cómo tenemos el género en filas y las calificaciones en columnas. También es importante reconocer en la esquina inferior derecha, tenemos un total de 72 estudiantes. Debido a que un estudiante es elegido al azar, 72 será el número total de resultados para cada probabilidad. La primera probabilidad es que el estudiante fuera hombre. Mirando la mesa, fíjate cómo. Hay un total de 22 hombres. 22 es el número de resultados favorables de un total de 72 resultados. La probabilidad de que el estudiante fuera hombre es 22 dividido por 72, o 22/72. Pero esto se simplifica porque 22 y 72 comparten un factor común de 2. Para simplificar, dividimos ambos por 2, lo que nos da 11/36. Luego, se nos pide que encontremos la probabilidad de que el estudiante sea mujer. Y podemos encontrar a las hembras en esta fila aquí. Hay un total de 50 mujeres. Del total de 72 estudiantes, la probabilidad de que el estudiante fuera mujer sería 50 dividido por 72, o 50/72, lo que nuevamente se simplifica porque 50 y 72 comparten un factor común de 2. La probabilidad se simplifica a 25/36. La siguiente probabilidad es que el estudiante fuera hombre y obtuviera una A. Entonces, mirando la fila de hombres, el número de hombres que recibió una A es 11. 11 es el número favorable de resultados de un total de 72 resultados. Y por lo tanto, la probabilidad es 11 dividida por 72, o 11/72, lo que no se simplifica. La siguiente probabilidad es que el estudiante fuera mujer y obtuviera una B. Las hembras están en esta fila, y las B están en esta columna. El número de mujeres que obtuvieron una B fue de 13. 13 es el número favorable de resultados, de un total de 72 resultados. Y por lo tanto, la probabilidad de que el estudiante fuera mujer y obtuviera una B sería 13 dividido por 72, o 13/72, lo que nuevamente no se simplifica. Y para la última probabilidad, tenemos la probabilidad de que el estudiante obtenga una C, así que observe aquí que el estudiante puede ser hombre o mujer. Así que volviendo a la mesa por última vez, tenemos la CS en esta columna. El número total de CS es 27. Y, por lo tanto, si se elige un estudiante al azar, la probabilidad de que el estudiante obtenga un C sería 27 dividido por 72, o 27/72. Pero esto sí simplifica. El máximo común divisor entre 27 y 72 es 9. Para simplificar, dividimos 27 y 72 entre 9. 27 dividido entre 9 es 3. 72 dividido entre 9 es 8. La probabilidad simplificada es 3/8. Sin embargo, antes de continuar, repasemos cómo simplificar una fracción en la TI 84. Ingresamos la fracción original como 27 dividido por 72. Presionamos Enter, que nos da el decimal. Para convertir a una fracción simplificada, presionamos más, Enter, Enter, lo que nos da 3/8. Espero que hayas encontrado esto útil.